No hay problema. Ya empezamos la clase. Ahora sí, eso, chiquillos, chiquillas, si encuentro algún detalle en sus trabajos, yo les voy a enviar la corrección, ¿ya? De lo contrario, se sacan un 7 el 7, ¿ya? Pero la idea es de que ojalá les vaya bien y se saquen buena nota. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Hay otra cosa, ¿se acuerdan de que yo dije que iba a hacer pruebas y cosas así? ¿Y los webquests? sí. Ya, no voy a hacer nada pruebas, ¿ya? Es ¿Estamos, que es cierto? como más proceso de investigación, los webcams con ese tipo de cosas, así que es mucho mejor eso. Pero igual yo tengo que poner dos notas, ¿ya? Nosotros, en el webquest, vamos a hacer análisis de películas, ¿ya? Ahora vamos a ver la próxima semana la película Neruda, ¿ya? Entonces, la película va a tener un porcentaje para el mismo webquest, ¿ya? Va a tener su porcentaje para la nota y va a ser la nota 1, ¿ya? Pero, para hacer la nota 2, yo voy a sacar todas las películas que veamos, que yo pienso que van a ser 3 de los mismos acá, que ya fue evaluado el webquest, y las voy a promediar, y esa va a ser la nota 2. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Todas las películas que nos pongan este segundo semestre, ¿verdad? Sí, va a tener su correspondiente nota en el webquest, la suma, pero yo la voy a sacar del webquest y voy a decir, ¿cómo le fue la película? Ya, bien, entonces 7, 7, 7. Va a ser la Ah, nota ok. 2. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ya. ¿Hay alguna duda o no? ¿No? No, yo ahora entendí. Ya, es que iba a hacer prueba en vez de película, pero dije, no, ¿para qué voy a hacer pruebas si yo creo que el lenguaje y matemáticas le van a exigir y hacer pruebas, ¿o no? ¿Los profes le han dicho eso? Sí, pero no Química sé y física matemáticas. también. Ya, ven, así que yo haga pruebas también, creo que ya es como mucho. Ya. Así que prefiero que hagan las cosas bien, tranquilo y relajado. Claro que yo no quiero que se estén atrasando, o sea, ustedes saben de que el plazo para entregar el primer webquest es el... ¿O ya fue? ¿Ya fue? Fue Sí, ya fue, ¿cierto? Fue antes de Fiestas Patrias. ¿Verdad? El plazo del primer webquest, el webquest 1. Sí. Sí, y el 2, el que estamos haciendo ahora, y el plazo va a ser el 6 de octubre, martes, para entregarlo, ¿ya? Pero varios Yo lo igual entregué por eso. Sí, yo no lo he revisado aún porque han sido pocos quienes me lo han entregado. Me lo han entregado, perdón. Ya, entonces, este es el WebQuest, los cambios de mediados del siglo XX. Antes bueno, nosotros ya hicimos este análisis y hablamos en la clase anterior de las Fiestas Patrias, de que eh, de la mujer, como estaba insertándose dentro del mundo, dentro de la sociedad, porque la mujer era vista como una ciudadana de segunda categoría, ¿se acuerdan, chiquillas, chiquillos? Sí, Sí, así que, a ver, voy a ir al chat que me están preguntando algo. El segundo individual. No, Cristel, todos los trabajos pueden ser en grupos o individuales, ¿ya? La idea es de que ojalá puedan ser en grupo para poder aliviarle el trabajo a ustedes, ¿ya? Así que, oigan, esta es la oportunidad de terminar con un 7 de historia, por si acaso, ¿ya? Yo estoy dando todo el tiempo y la posibilidad para poder hacerlo, así que depende solo de ustedes. Entonces, nosotros hablamos del rol de la mujer y... ya, ahí estamos viendo el Power, ¿cierto? ¿Sí? sí. Perdón, me equivoqué. No, 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 no me equivoqué. Lo que pasa es de que quería retroceder y ya habíamos visto eh, la violencia y cómo la mujer era vista como una ciudadana de segunda clase. El trabajo femenino era el peor pagado, también hablamos de eso. El esfuerzo de la lucha feminista. Hablamos de Elena Cafarena también. Hablamos de los grupos de clase media, de cómo era la clase media, cómo se veía. Hablamos también del periodo de los presidentes radicales, que ya estamos avanzando terminando Pedro Aguirre Cerda y avanzando a donde don Juan Antonio Ríos. Vimos esta imagen que era el costo de la vida versus los salarios, ¿se acuerdan? Chiquillos, chiquillas, de que Sí, la plata era muy poca, que jamás alcanzaba el costo de la vida.
O sea, necesitamos para poder, por ejemplo, si queríamos ir al cine, pucha, esperemos el próximo mes. Y nos damos cuenta que el próximo mes no podemos ir al cine o no podemos comprar una caja de té, tenemos que comprar de un té. Imagínense que hasta 1980 la gente iba al almacén. Oiga, ¿me vende 2 bolsitas de té? ¿Sabían eso o no, chiquillos, chiquillas? No. Ya, o sea, imagínense llegar a ese punto en esa época. Bueno, y acá vemos también a la mujer se adentra en la sociedad y ella no está sola, siempre va a estar con un hijo o una hija, porque se le ve como que ella es la que tiene que mantener eso. Es súper complejo hasta el día de hoy. Ya vemos cuando aparece el voto femenino, el sufragio, con Carlos Ibáñez del Campo. Acá nos adelantamos un poquito, ¿ya? Pero... Y ahí vemos que en 1945 Gabriela Mistral recibe el Nobel. Y acá hablamos del grupo heterogéneo medio-bajo, que era los sectores más bien obreros del modelo Easy. Y también habíamos visto en clases anteriores cómo el modelo Easy había fracasado, ¿se acuerdan? Eh, pero ahora vamos a explicar hacia dónde vamos. Entonces estamos con don Juan Antonio Ríos, presidente de Chile entre 1942 y 1946, ¿ya? Hay que ver una cosa súper importante, chiquillos, chiquillas. Juan Antonio Ríos debió, de partida, él va a ser el segundo presidente radical. Recordemos de que los radicales van a venir a imponer este nuevo modelo económico, que es el modelo Easy, de industrialización por sustitución de importaciones. Va a venir a reemplazar a la derecha, que por mucho tiempo tuvo en su poder el gobierno. Y recordemos cuando Alessandri se convierte en presidente por segunda vez, fue llevado a la moneda por la derecha, porque necesitaban volver a una estabilidad política, y qué mejor presidente que el que hizo la Constitución. Entonces Juan Antonio Ríos debió enfrentar el delicado tema de la neutralidad de la Segunda Guerra Mundial. 1942-1946, presidente de Chile, ¿ya? En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan cuando Alemania invade Polonia? ¿Se acuerdan, chiquillos, chiquillos? Y después, sí, ¿se acuerdan, cierto? Sí. Ya, genial, estamos ready entonces. Miren, gobierno, bueno, ahí va su gobierno. Su gobierno continuó impulsando el desarrollo de industrias como el petróleo, electricidad y acero. Y él tenía una frase bastante similar a la del presidente Pedro Aguirre Cerda, que el presidente Pedro Aguirre Cerda dijo: gobernar es educar, porque era profesor y abogado. Y él dice en su frase: gobernar es producir. O sea, él va a continuar con el proyecto que tenía Aguirre Cerda, el proyecto de la Corfo, el proyecto del modelo Easy, puesto de que aparte de que en el mundo estaba produciéndose la Segunda Guerra Mundial, entonces la tasa de negociación y de importación de productos había bajado por el conflicto bélico que se está desarrollando. Y él mantuvo la neutralidad de Chile. Recordemos de que los radicales habían sido llevados al poder también por el Partido Comunista, ¿ya? No partidos de derecha, Partido Comunista, Partido Radical, partidos también de la Falange, que hoy en día es de la democracia cristiana, los DC, demócrata cristiano, que se llamaban antiguamente la Falange, porque ellos eran los hijos de los conservadores, de los que eran de partidos de extrema derecha, ¿ya? Y ellos decían: no, no hay que ser tan de derecha, hay que ser más social, ni tampoco ser tan social, sino que se convierten en esta falange, en esta centro derecha, que eso es la democracia cristiana. Los últimos gobiernos radicales, así lleva por título nuestra clase. Y partimos con esta noticia. Se declaró el estado de guerra con el Japón. Diario La Hora. Esto es Santiago de Chile, viernes 13 de abril de 1945. Viernes 13 de abril de 1945. Ahí recién vemos de que Chile entra en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Ahí vemos las relaciones entre Chile y Japón ya estaban lo suficientemente dañadas 2 años antes de la declaración de la guerra. Pues el 19 de enero del 43 el Senado se pronunció a favor de la ruptura de relaciones diplomáticas con los gobiernos del eje, con Alemania, porque si nosotros le declaramos la guerra a Japón, también le estamos declarando la guerra ¿a quién?
a todos los países del eje. Todos los países del eje, también Alemania, ¿ya? Así que el cual estaba formado, acá vemos, Alemania, Bulgaria, Croacia, Rumania, Italia y Japón, o sea, el eje completo. Guerra con Chile, miren. Guerra con Argentina, o sea, Japón ya estaba... Hirohito, quien era el líder de Japón, o José Pepe, se refiere a José Stalin, José Stalin, el líder comunista de la Unión Soviética. Usted es el único gobernante en el mundo que aún no me ha declarado la guerra, Stalin. Pero parece que las conferencias de San Francisco me van a obligar a hacerlo. En paralelo, Chile está sufriendo lo que nosotros ya sabíamos que era la inflación. ¿Se acuerdan lo que era la inflación, cierto, chiquillos y chiquillas? Sí. Sí, o sea, estaba circulando más dinero del que debía. Y esto fue principalmente para poder lograr una equidad social. El problema era de que iba a generar un desorden financiero. Vemos ahí al Congreso recibiendo un montón de solicitudes. Miren, aumento de sueldos, gratificaciones, jubilaciones, Montepío. ¿Qué será el Montepío, chiquillos, chiquillas? ¿Saben lo que es o no? No, no saben. No, Ni en pelea de perros se ha escuchado. El Montepío es el monto, el dinero que quedó del marido cuando murió y se le otorga a la mujer. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? sí. Ya. Sí. Sí. Ya, entonces ahí vemos de que el Congreso va a estar aprobando todas estas cosas, pero la consecuencia va a ser esta, miren. Este es de una gráfica de la revista Topace, que era una revista de la época, del siglo XX, duró hasta el 73, me parece, que hacía sátira política. Y ahí vemos el año viejo, cómo se encuentra con el año nuevo, ¿ya? Inflación. Le endoso este bultito, oiga, se lo endoso, y ahí el 1952, ¿qué cosas trae? Huelgas, paros, agitaciones, ¿ya? ¿Qué les parecen estas dos imágenes, chiquillos y chiquillas? De partida como que se burla de la situación, ¿no? Sí, bastante. Bastante. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien tiene...? Escucho. Se ve exagerada, pero es como más que nada lo que pasó en realidad. O sea, en un año la inflación se fue al máximo y después al año siguiente fue como que le dejó toda la carga de todas las consecuencias de lo que pasó en la inflación. Entonces se ve como exagerada la imagen, pero es realmente lo que sucedió en ese tiempo. Muchas gracias, Amparra. Entonces tenemos que, bueno, volvemos a decir de que la inflación va a ser la circulación de más dinero dentro del mercado, en donde se nos va a subir los sueldos, pero consecuencia de eso también se sube todo, ¿ya? Porque no tiene coherencia, ¿ya? No podemos empezar a subir los sueldos si no circula más dinero en el mercado. Recordemos de que el dinero tiene una equivalencia en oro, ¿ya? Vamos con esta imagen, un recurso 68. Esta fotografía puede observarse la mayor densidad de viviendas que caracterizaría a las ciudades como Valparaíso, Santiago y Concepción a mediados del siglo XX. ¿Ya? Esto ya es 1960, miren. Crecimiento de la población urbana. En 1952 la población total del país alcanzó los 5.932.995 de personas, de los cuales un 51.3% vivía en ciudades. Consecuencia, un 43.7% vivía en el campo, ¿cierto? Perdón, 48.7%. Ahí en localidades rurales. Así, por primera vez, la población urbana superó la población rural. ¿Qué les parece eso? Chiquillos, chiquillas, que lo urbano supera lo rural, que la industria, donde que no están en el campo, sino que están en la ciudad. Qué bueno. Sí, es bueno por un lado, pero también tenemos que ver las condiciones que venía la gente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las migraciones campo-ciudad? Ah, Sí, sí, pues, verdad que tenían malas condiciones de vida. depende o sea, del punto de vista de la persona también, pues. sí, o sea, si tú te vas a la ciudad es porque la situación está bien mala en el campo. También hay que ver hay que homologar la cancha, ¿ya? Si en un lado de la cancha están jugando mal y al otro lado bien,
Entonces cambiémonos y dejamos al otro equipo solo. Está fuerte, ¿no? Perdón el ejemplo. Ya, vamos con el recurso 69, que esta viene a ser la contracara de lo que estamos conversando recién. Esta imagen muestra una mujer con sus hijos en una población durante el año 1965. Aún persiste la pobreza y la desigualdad. Si bien los esfuerzos del Estado en materia sanitaria permitieron reducir la tasa de mortalidad infantil, la natalidad continuó siendo elevada. O sea, la gente no tenía educación sexual. ¿Ya? O sea, la gente aún seguía teniendo varios hijos sin darse cuenta que tenía dinero para poder mantenerlo, ¿ya? Y los niveles de pobreza también se mantuvieron. La vivienda como un problema nacional. Debido a la importante migración de campo a las ciudades, en este censo se incluyeron preguntas para conocer la situación habitacional de los chilenos. Chiquillos, chiquillas, durante esta época van a aparecer las poblaciones callampa. No sé si les suena ese término. Sí, me suena. ¿Ya? O sea, si nosotros nos vamos... ¿cómo se llamaba? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al barrio Franklin, nos vamos a mapas. A ver, me llegó un correo. Mr. Mauricio. Este es el barrio Franklin, ¿ya? Si nosotros nos vamos a un mapa de la época, acá está el Sanjón de la Guada. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí viene, el Sanjón de la Guada, ¿ya? Ya. Al otro lado del Sanjón de la Guada, sectores como lo que hoy en día el Barros Luco, que no venden pan con sándwich de carne y queso, que fue ya, un hospital. Y vemos acá el sector de los Valledores, el mercado, todo esto eran poblaciones callampa, en donde la gente se instalaba al otro lado del río, del Sanjón de la Guada, ¿ya? Eran tomas, ¿ya? Que persistían. Aquí estaba la población San Joaquín o población La Victoria, ¿ya? La población La Legua también aparece aquí en esta época, ¿ya? Que no eran poblaciones como tal, sino que eran campamentos, chiquillos, chiquillas. ¿Sabían que la población La Legua se llama así porque está exactamente a una legua del centro de Santiago? Es un dato freak, el dato freak del día. Ya. Entonces, ¿qué les parece, chiquillos, chiquillas, lo que estamos conversando? Interesante. Fuerte de partida también. Seguimos con los gobiernos radicales, ya avanzamos con don Pedro Aguirre Cerda y don Juan Antonio Ríos. Hay que decir algo importante, chicos y chiquillas, de que ambos no alcanzaron a terminar su mandato presidencial porque ambos murieron durante su mandato. ¿Sabían eso o no? No. Aguirre Cerda padecía de tuberculosis, que es una degradación de los pulmones donde se empieza uno a toser sangre. Fue a hacerse un tratamiento a Alemania y murió, ¿ya? Y su ministro del Interior fue el que terminó el gobierno. Y don don Juan Antonio Ríos, él falleció de cáncer, sufría cáncer, y su ministro del Interior también terminó su gobierno, ¿ya? Estamos, ¿cierto? Hasta el momento se está entendiendo para dónde vamos. Profe, en esos Escucho. tiempos como del primer gobierno que nombró, era común que la gente falleciera por tuberculosis, ¿verdad? Sí, era normal. No había cura, o sea, había un tratamiento solamente que no eran experimentales, ¿ya? Si la gente moría porque tomaba agua el agua no estaba, ¿cómo se dice? No tenía un tratamiento sanitario el agua, así que tenemos que comprender la época también, ¿ya? Entonces vamos a avanzar con don Gabriel González Videla. Pero nos estamos enfrentando a una situación a nivel mundial. ¿Se acuerdan de que Chile ya no era neutral durante la Segunda Guerra Mundial? Sino de que Chile ya se metió y le declaró la guerra, toma, te declara la guerra al eje, ¿ya? Entonces, si le declaramos la guerra al eje, indirectamente, ¿de qué lado estamos? ¿Con el eje o con los aliados? Con los aliados. Con los aliados estamos indirectamente a pesar de que no lo estamos apoyando. O sea, hay una situación ahí compleja y ustedes saben que esto, ¿no es cierto? ¿O dónde estamos acá? En la imagen. ¿El muro de Berlín o no? El muro de Berlín, muy bien. Entonces, esta va a ser una barrera fronteriza que va a dividir Berlín en dos, o Alemania, mejor dicho, en dos. En donde después de la Segunda Guerra Mundial, como nosotros ya habíamos hablado el semestre pasado, nos vamos a dar cuenta de que
Alemania nuevamente va a perder, perdió la Primera Guerra Mundial, perdió la Segunda, y sabíamos de que termina pagando los costos de la Primera Guerra Mundial en el 2010, y entonces Alemania ya no tiene que ofrecer, así que Alemania se la dividen entre los aliados, quienes ganaron, ¿ya? Se la dividen entre el mundo occidental capitalista y el mundo oriental, el comunista, ¿ya? Y fue tan así que después, de la noche a la mañana, se construyó este muro, que dividía un sistema político y económico más orientado al capitalismo y un modelo político y económico más orientado al comunismo. ¿Se entiende, cierto, chico y chiquilla? No, profe. No, a ver, ¿qué no se entiende, Cristel? Dime. Eso es todo. lo que dijo recién, Ya, lo que dijo ya. recién. Lo voy a volver a repetir, no te preocupes. Después de 1945, cuando se firma la amnistía o el término de la guerra, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, quienes son los aliados que derrotaron al eje, ya después de que Berlín se rinde y después de las bombas que detonaron en Hiroshima y Nagasaki, nos vamos a dar cuenta de que quienes ganaron se van a dividir el territorio, ¿ya? Por un lado, los norteamericanos y los ingleses, que van a tener un modelo económico más bien capitalista, se van a dividir de Berlín hacia el oeste. Y ese va a tener una cultura y una política más bien capitalista. Pero de Berlín hacia el este lo va a tener Rusia, o sea, la Unión Soviética. Consecuencia de eso, vamos a tener un Berlín que va a ser comunista y un Berlín que va a ser capitalista. Y para poder marcar bien la frontera, se construye el muro de Berlín, ¿ya? Y este muro va a tener un significado más potente, porque el muro de Berlín va a ser la división y va a ser esta cortina de hierro, como se le va a llamar, pero también va a demostrar el inicio de la Guerra Fría. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? No, ahora no. No, ya. Entonces, como los ganadores se dividen, imagínense de que, por ejemplo, ganamos una copa, chiquillos, chiquillas, ¿vale? Ganamos una copa, ganamos no sé, ya, ganamos, ganamos una copa, pero yo les digo, a ver, espérate, yo quiero la mitad de la copa y ustedes como curso se quedan con la otra mitad, ¿ya? Y ya, y yo mi copa la pinto de azul y ustedes la pintan de rojo, ¿ya? Esa fue la situación, ¿se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Eso pasó con Berlín, con Alemania, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ya, vale. Consecuencia, si estamos metidos ya en el fin de la Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, Chile va a tener que decir, oye, entonces ¿tú a quién estás apoyando? ¿A Berlín Occidental o Berlín Oriental? ¿Al Berlín capitalista o al Berlín comunista? Porque el mundo se va a polarizar. Y ahí vamos a ver al presidente Gabriel González Videla, que él va a mantener el programa de la Corfo. Él va a establecer las petroleras y la refinería de Concón, la refinería en la que en sí limpia el petróleo para poder ser vendido y producido por Copec, ya primera en servicios comerciales. Y ANSA, que es la industria azucarera nacional. En 1848 él va a viajar a la Antártica asegurando los derechos de Chile en el continente sur, del extremo sur del planeta. En 1950 el descontento popular era generalizado y principalmente por la incapacidad del gobierno para poder limitar la inflación, frenarla. Incluyó gente de la Falange, sabemos que la Falange era los hijos de los que pertenecían a partidos políticos de derecha, pero ellos van a ser una centro derecha, y va a lograr frenar la inflación, pero no la va a poder bajar. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? El detalle grande es de que Chile va a estar inserto ya en esto que ya conocemos que era la Guerra Fría, ¿ya? Y el 3 de septiembre de 1948 se va a publicar la ley número 8789, que va a ser la Ley de Defensa de la Democracia, o también conocida como la Ley Maldita. ¿Qué quería decir la Ley Maldita? Que se va a prohibir al Partido Comunista. Entonces, ahí Gabriel González Videla, si antes don Juan Antonio Ríos le había declarado la guerra al eje y estaba demostrando indirectamente que estaba haciendo, ¿cómo se dice? Apoyando al partido, perdón, al
a los aliados, pero los aliados eran comunistas y también capitalistas, porque estaba la Unión Soviética aliada con Estados Unidos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, estos dos modelos, el modelo comunista y el modelo capitalista, van a estar peleando para decir quién gobierna el mundo. ¿Qué modelo económico y político va a gobernar el mundo? ¿Un modelo más liberal como el capitalista o un gobierno más restringido y totalitario como era el comunista? Y entonces ahí Gabriel no se idea de hacer el guiño a Gringolandia, Estados Unidos, y va a promulgar la ley maldita. Porque el presidente de Chile, y como vamos a ver en la película Pablo Neruda, va a ser un títere ¿de quién? De Norteamérica. Y Profe, ahí, yo vi la película y no pensé que Neruda fuera así. ¿cómo así? Tan amante de las mujeres. Deje Ah, algo. sí, no, lo que pasa es de que Hola. en esa época vivíamos en una suerte de bohemia. La bohemia quiere decir que existían ciertas libertades que hoy en día pareciera que son lejanas, ¿o no? Entonces ahí vemos la ley de defensa permanente de la democracia o la ley maldita, ¿ya? Y ahí vemos cómo se cierra con esta lápida al final en el cementerio a los comunistas, ¿ven? Se les expulsa. Y ahí es donde tenemos que ver la película de Pablo Neruda. La próxima semana quiero que la traigan vista porque vamos a hacer un análisis de la ley maldita y de la película. Y si nosotros nos vamos al WebQuest, vámonos al WebQuest. Ay, ¿dónde está? Ahora está. Semana 2 está el análisis de cómo era la migración campo-ciudad. Pregunta, mire, en base al recurso 68, ¿qué cambios tuvo la ciudad? ¿Por qué son tan importantes esos cambios? Y en base al recurso 69, ¿cuáles son los problemas que aún persisten en Chile de mediados del siglo XX? La pobreza, desigualdad, etc. Y después aparecen dos videos que son de la ley maldita, ¿ya? Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, inicio del proceso de Guerra Fría. Esto significó que, como país, debíamos adoptar una postura ante la polarización del mundo. ¿Qué era la ley maldita? ¿Cuáles fueron los resultados afectados? ¿Y qué te parece? Y ya la próxima semana tenemos que ver la película de Neruda. Ojalá la traigan vista el viernes, porfa. Ahí está el link, chiquillos, chiquillas, ¿ya? Y eso, ya después de esto, vamos a empezar full con lo que es la Guerra Fría, ¿ya? Ahí vamos, ahora estamos viendo el caso chileno, cómo se va a hacer, pero ya la próxima semana vamos a hablar de lo que es la Guerra Fría, ¿ya? ¿Hay alguna duda o se entendió todo? Entendió todo, profe. ¿Sí? ¿No hay alguna pregunta, chicos y chiquillas? ¿No? Voy a empezar a ver quién llegó de los últimos. Tengo a Montesino, ¿a quién más? Al Benjamín Parra, veamos. No lo tengo presente. ¿Alguien, chicos, de los últimos que no, cuando no estaba pasando, cuando todavía no pasaba la lista? Chiquillos, chiquillas. Yo, profe. Sí, ya te puse presente, Fernanda. ¿Alguien más? Muchas gracias. Samuel Pinto, no lo tengo ausente. ¿Quién más? ¿Quién más llegó después de que haya pasado la lista? Nicolás Núñez. Javier Buto igual puso en el chat, profe, y el Bastián Ortiz igual. ¿Daniela Núñez está presente o no? Sí, sí está presente, está aquí Ya, en la ya, clase. vale. Daniela Núñez. Profe, también estoy yo, ¿Quién es yo? Loaiza. Sí, también la tengo. Ya. ¿Alguien más? El Bastián Ortiz, sí, parece que ya te puse presente. Ortiz. El Javier Buto igual, profe. Sí, Que Javier puso Bustos también. también lo puse presente. Los que no tengo presentes son el Ricardo Orellana, el Bastián Ortiz está presente, ahí está. ¿Ya? Tomás Eh, Torres también dice que está presente. Torres, sí, también lo tengo presente. ¿El Diego Villagra no vino? ¿No? ¿Villagra no? ¿Vidal? No, ¿Vicente Vidal? ¿No? El Eh, Diego decía que tenía muchos problemas con el internet. ya. ¿Valderas? ¿Está presente o no? Sí, se acá está, si aquí la veo. Ya.
Suazo, Vania. Acá estoy. Ya, muchas gracias. Romero, Tiare. Aquí. Ya. Fernanda Riquelme. Ella se fue del colegio. Ah, sí, que lo tengo. El Lemon tenía médico, si no me equivoco. Sí. Orellana. ¿Está presente o no? Mm, Me parece que, no. No, Morales, acá. Tampoco. Moncada, el Matías Moncada, ¿no? No, El Agustín Medina, menos. Carcelades, Navari, Pregúntale al Matías que pagó otra vez. No Bustamante, sé. no. No. Ya, listo. Nos vemos, chiquillos, que estén súper. Cualquier duda que esté respondiendo, vean la película Neruda, por favor. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Ya, el link está ahí, así Ya. que nos estamos viendo. Chao. Ya, pues, chau. Chao. Recuerden que el trabajo ya no va a ser semanal las asignaciones, sino que son cada un web quest por una asignación, ¿ya? Así que hay que hacer los tres Todo de una. Sí, todo de una, ¿ya? Eso, nos vemos. Chao. Ya, Chao. Chao, profe.